Hay historias que nunca debieron ser contadas. Y hoy abriremos una de ellas en el libro del terror. Las luces del gimnasio caen sobre el cuadrilátero como reflectores de un espectáculo televisado. El público ruge, los comentaristas apenas logran hacerse escuchar entre el eco de los golpes. En el centro del ring, los jabs se cruzan como sondas de precisión. Medir la distancia, tantear el terreno, preparar el desenlace. Eric, zurdo de guardia invertida, lanza su jab de derecha con velocidad quirúrgica. Apenas tiene 20 años y ya comienza a hacerse un nombre en los gimnasios locales. Esta es apenas su segunda pelea profesional. Frente a él, Rivera, argentino de 30, carga con la experiencia y la fuerza de un veterano. Eric lo sabe. No puede confiarse ni alargar demasiado el combate. Su estrategia es clara: desgastar rápido, imponer ritmo, no dejar que el rival se acomode. El juego de piernas se intensifica. Los pisotones del pie adelantado se vuelven visibles, producto de las guardias encontradas. El tercero sobre el ring los tolera, como suele hacerse en peleas de este calibre. Rivera, mañoso, aprovecha cada roce para incomodar, planeando un pisotón brusco que limite la movilidad del joven zurdo y abrir espacio para un recto de derecha. Pero Eric no se deja sorprender. Adelanta el pie derecho, lanza un jab, y en el instante en que Rivera intenta ejecutar su boxeo sucio, el mexicano ya tiene preparado un uppercut de izquierda que impacta directo en la mandíbula del argentino. El público estalla. Rivera retrocede tambaleante y como punto final, Eric descarga un derechazo que lo derriba con contundencia. El árbitro inicia la cuenta. La cámara se acerca al rostro de Eric, sudoroso, concentrado, mientras en las gradas una mujer sonríe con una calma inquietante, como si todo aquello formara parte de un íntimo secreto. Después de la pelea, el silencio del departamento se siente como un premio. Eric, agotado tras semanas de dieta estricta y entrenamientos, se abandona al descanso que todo peleador ansía. Pero esa noche no es solo reposo. Es la culminación de una abstinencia que se rompe con violencia y deseo. Valentina, la mujer que lo observaba desde las gradas, ahora está en su cama. Su piel blanca contrasta con la penumbra, su cabello rizado se derrama como una sombra viva sobre las sábanas. Ambos se entregan desnudos al frenesí, al sudor y a la euforia de un momento que parece interminable. Ella le susurra al oído, excitada por haberlo visto imponerse en el ring, por la fuerza que lo convierte en un hombre distinto. Eric, soberbio y enardecido, solo quiere poseerla, pero pronto descubre que es ella quien domina. Valentina, más pequeña en apariencia, impone una presencia que lo doblega. El joven de casi 1,80 m, musculoso y entrenado, se convierte en prisionero de su voluntad. La noche avanza entre jadeos y caricias que parecen marcas rituales. El placer se confunde con un vértigo extraño, como si cada beso fuera un pacto, cada roce un sello. Eric se abandona a esa sensación sin comprender que está siendo marcado. Al amanecer, como siempre, Valentina ya no está. Se ha ido sin que él lo note, dejando tras de sí un vacío inquietante. A pesar del cansancio, Eric mantiene su hábito: salir a correr al amanecer. El aire fresco corta la piel. Los tenis golpean el pavimento con ritmo constante. Pero aquella mañana es distinta. Apenas unos minutos después, un sudor frío lo empapa. Su respiración se vuelve errática. El corazón late con violencia. Intenta justificarse. Descompensación, choque térmico, quizá la intensa noche con Valentina. Se sienta en la banqueta buscando calma.
Entonces, como relámpagos en la mente, llegan imágenes que no recuerda haber vivido. Valentina bañada en sangre, la boca roja, el líquido oscuro escurriendo por su cuerpo desnudo. Su instinto de supervivencia lo obliga a negar lo evidente. Solo delirios, se repite, producto del malestar. Pero la sensación no desaparece. El día transcurre con dificultad. En el gimnasio no logra completar la rutina. Los músculos tiemblan, la concentración se quiebra. Sin apetito regresa a su departamento, atrapado entre breves sueños y despertares abruptos. Cada vez que cierra los ojos, Valentina aparece, sus labios manchados, su risa espectral. La noche cae. El silencio del departamento se rompe con el timbre. Eric, entusiasmado, olvida el malestar que lo consumió todo el día. Sabe quién es. Al abrir la puerta, la ve. Valentina, vestida de rojo, el cabello rizado cayendo como un símbolo hipnótico. Su presencia llena el espacio con una energía que no es humana. Sin palabras, se dirige a la cocina y Eric la sigue, dominado por una mezcla de deseo y temor. Valentina lo miraba desde el comedor, con esa sonrisa sarcástica que parecía conocer cada secreto de su cuerpo. «¿Cómo te has sentido, Eric?», preguntó con un tono que era mitad burla, mitad sentencia. Él percibió la malicia en sus ojos, pero antes de responder, ella suavizó la voz con elegancia. «No hay que ser muy astuta para ver que estás mal, pero aquí estoy para hacerte sentir mejor». El encanto volvió a atraparlo. La copa quedó olvidada y pronto se fundieron en la recámara. Esta vez Valentina era distinta, más brusca, más urgente, como si el tiempo se agotara. Sus caricias eran marcas, sus besos, sellos. Eric intentó apartarla, pero el peso sobre su cuerpo era inhumano, como si una montaña se hubiera posado sobre él. Su visión comenzó a nublarse. Primero un velo gris, luego manchas negras que devoraban la luz. Los sonidos se distorsionaban. El jadeo de Valentina se volvía un eco lejano, el latido de su corazón un tambor desbocado. Sus sentidos se apagaban uno a uno, hasta que un dolor agudo le atravesó el cuello. No fue un simple mordisco. Lo sintió como dos dagas que perforaban la carne, un fuego que lo consumía desde dentro. El dolor se disipó con rapidez, sustituido por un cansancio abismal. Se hundió en un sueño pesado, como si la vida misma lo abandonara. Como si hubiese cruzado un umbral invisible, Eric cayó en un mundo distinto al perder la conciencia. No era descanso, era condena. Se encontró atado a una cama corroída por el tiempo, las sábanas rotas, el aire impregnado de humedad y óxido. Su cuerpo mostraba estragos. Piel pegada a los huesos, manos que ya no sentía, como si llevara siglos en esa posición. Frente a él, Valentina. No pertenecía a ese mismo cuadro decadente. Desnuda, radiante, bailaba con una sensualidad hipnótica, bañada en una luz imposible. Su risa era un eco que perforaba la mente, mezcla de placer y amenaza. Eric, desesperado, intentaba gritar, pero solo jadeos de miedo escapaban de su garganta. Entonces algo comenzó a moverse en su abdomen. Al principio fue un espasmo, luego un empuje brutal desde dentro, como si una criatura buscara salida. Los movimientos se intensificaron, desgarrando su carne desde el interior. La visión se nublaba. Manchas negras devoraban la luz, los sonidos se distorsionaban, y el dolor se volvía insoportable. Valentina lo observaba con calma, como si todo fuese parte de un ritual. Sus ojos brillaban con un fulgor inhumano, y su cuerpo danzaba al ritmo de la agonía de Eric. Antes de que la pesadilla concluyera, justo cuando la carne estaba a punto de abrirse, para liberar lo que se gestaba dentro, una fuerza lo arrancó de ese mundo onírico.
Despertó en su cama, empapado en sudor. Las sábanas blancas estaban empapadas de sangre. El piso mostraba huellas rojas, marcas que se extendían por toda la habitación. Tambaleante, llegó al baño. El espejo le devolvió un reflejo grotesco, su rostro y su torso manchados de sangre, pero sin heridas visibles. Ni siquiera el cuello mostraba marcas. El horror era doble. La sangre estaba allí, pero no había explicación. Valentina, como siempre, había desaparecido. Su rastro se esfumaba con la misma facilidad con la que dejaba cicatrices invisibles en la mente de Eric. Con pasos tambaleantes, Eric llegó al baño. Abrió la llave sin pensar y el agua caliente comenzó a golpear la cerámica con un estruendo metálico. El vapor se expandió como una niebla espesa, cubriendo las paredes y el espejo. La sangre seca en su piel se humedecía poco a poco, desprendiéndose en hilos oscuros que se mezclaban con el agua hirviente. Se tallaba con desesperación, con asco, con miedo. El agua quemaba, pero su cuerpo no reaccionaba. La piel parecía insensible, como si ya no le perteneciera. Frente al espejo buscó una herida, una marca, cualquier señal que explicara el origen de tanta sangre. Pero no había nada. Ni un rasguño, ni una cicatriz, ni siquiera el dolor en el cuello había dejado huella. El reflejo le devolvía un rostro extraño, manchado, ajeno, como si estuviera viendo a otro hombre. No había apetito, ni sueño, ni interés en continuar con su rutina diaria. Algo había cambiado. ¿Qué había hecho Valentina? Pensó si lo había drogado, si había vertido algo en su copa. Imaginó un robo, pero todo estaba en su lugar. Las preguntas se multiplicaban como una colmena en su cabeza, zumbando sin respuesta. Entonces, una claridad fugaz lo golpeó. ¿De dónde conocía a Valentina? Por más que intentaba recordar, no podía. Solo tenía grabados los momentos de intimidad, ahora contaminados por escenas sangrientas y grotescas que no sabía si eran recuerdos o trampas de su propia mente. El tiempo se volvió un concepto inútil. No tenía hambre, ni cansancio, solo un estado de shock que lo mantenía suspendido. Tras días de encierro, decidió rendirse. No podía contactarla. Siempre era ella quien aparecía, quien lo buscaba, quien lo encontraba en sus peleas. Inocentemente intentó dejar todo en el olvido. Después de varios días encerrado, salió. Su entrenador lo había estado buscando con insistencia, preocupado por su ausencia. Eric pensó que volver al gimnasio, sudar, sentir el golpe de los guantes, quizá un par de sparrings, podrían distraerlo de aquel extraño momento que lo estaba consumiendo. El regaño de su coach había sido brutal. Sermones sobre disciplina, advertencias de que su carrera apenas despegaba y que no podía distraerse por nada del mundo. Eric, avergonzado, volvió al gimnasio, ese entorno que siempre había sido su refugio. Colocarse las vendas, ajustarlas con precisión sobre los nudillos, sentir la presión en cada articulación. Aquel ritual sagrado lo devolvía a la normalidad. Calentó con rounds de sombra, descargó furia en el saco y poco a poco las endorfinas, la dopamina y la adrenalina regresaron a su cuerpo. Estaba listo para intercambiar golpes. Los amateurs que se ofrecieron para esparrear apenas le sirvieron de calentamiento. Él quería algo real, un reto. Por eso eligió a Mauricio, peso completo, profesional como él. Ambos, por soberbia y ego, se centraron en el ring. El choque fue brutal. Los golpes de Mauricio eran lentos pero pesados. Cada impacto resonaba en el cuerpo de Eric como un martillo. Sin embargo, en un descuido, Eric ejecutó la firma del boxeo mexicano. Un gancho al hígado. Mauricio se dobló, el gimnasio entero quedó boquiabierto.
un ligero sometiendo a un completo. El orgullo del gigante se quebró, pero no estaba dispuesto a dejarlo así. El árbitro improvisado reanudó el sparring. Mauricio, como un tanque, avanzó con velocidad inesperada. Eric intentó cubrirse, pero el jab fue solo una finta. El recto atravesó su defensa improvisada, rompiéndola en pedazos. El golpe fue seco, contundente, sin careta que amortiguara. Eric quedó expuesto y Mauricio descargó otro recto, aún más brutal. El silencio cayó sobre el gimnasio. Eric, tumbado, veía las luces del techo como si fueran estrellas lejanas. Nunca había experimentado un knockout en carne propia. Los compañeros corrieron a auxiliarlo, le quitaron los guantes, lo sacudieron para que reaccionara. Su visión se estabilizaba lentamente, pero en medio del tumulto, en una esquina oscura, creyó ver a Valentina. Ella lo observaba con una mirada decepcionada, como si aquel guerrero joven y casi invencible que había escogido como presa hubiese fallado. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia Mauricio, el gigante que lo había derribado. La sensualidad de su figura se mezclaba con un aura ominosa. No era solo deseo, era selección. Eric comprendió, aunque fuera por un segundo, que Valentina no buscaba amantes, buscaba buena carne. Meses después, la arena entera estallaba en júbilo. El árbitro terminaba la cuenta. El campeón japonés, invicto hasta entonces, ya no podía continuar. Mauricio, el mexicano, había convertido al gigante en presa. El cinturón de los pesos completos se posaba sobre su cintura, mientras el público coreaba Cielito Lindo, un rugido que hacía temblar las gradas. Mientras tanto, un par de horas después, en el estacionamiento de la arena, lejos de los reflectores, una pick-up polarizada se encontraba estacionada, casi escondida al fondo del lugar. Dentro, el nuevo campeón estaba entregado a la pasión. Mauricio, el invencible, poseía a una mujer de cabellera rizada, pequeña en tamaño pero inmensa en presencia. Valentina, la misma que había marcado a Eric. El contraste era brutal. Afuera, la gloria. Adentro, el ritual. Mauricio, dominado en la intimidad, no era consciente de que su fuerza, su título, su cuerpo entero, eran ahora parte de un ciclo más antiguo que el boxeo mismo. Valentina no buscaba amantes, buscaba guerreros. Y cada uno, tarde o temprano, se convertía en alimento. Has sobrevivido a un relato más de El Libro del Terror. Si buscas más pesadillas para tus noches, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad oculta